Ok. Bueno, en la clase anterior habíamos definido las 3 razones trigonométricas principales, ¿verdad? Para un triángulo rectángulo y para un ángulo A, que se ubicaba en la esquinita aquí del triángulo. ¿Cuáles eran esas 3 razones? A ver, ¿quién me dice cuáles fueron las 3 razones trigonométricas que definimos en la clase pasada? Seno, coseno y tangente. Muy bien, seno, coseno y tangente, ¿verdad? Entonces, yo les dije que debían aprenderse la definición para cada una. Por ejemplo, el seno. ¿Qué lados del triángulo relacionábamos para el seno del ángulo A? El cateto opuesto, hipotenusa. Opuesto. Eso, muy bien. Cateto opuesto entre hipotenusa nos da el seno. El coseno. Cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente y la hipotenusa. Muy bien, cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Y la tangente? Cateto opuesto entre el cateto adyacente. Muy bien. Entonces, recordando eso y teniéndolo presente, hoy vamos a ver las razones trigonométricas de triángulos especiales. ¿Por qué son especiales? Vamos a ver. Aquí en la figura que ven, dice triángulos, razones trigonométricas de triángulos especiales. ¿Qué figura tenemos aquí? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué figura ve ahí? Un cuadrado. Un cuadrado. Muy bien, un cuadrado. ¿El lado de ese cuadrado cuánto mide? ¿Tiene medida? ¿No ven la medida? ¿No la ven? Ok, vamos a ver pues. ¿Cuánto mide? Dice, nos hacen una pregunta. Tenemos un cuadrado aquí, el cuadrado ABCD, y nos están diciendo que sus lados miden 1. Miren que aquí está, ¿ve? Aquí está. Desde A hasta B hay 1. Entonces, si de A a B miden 1, o mide 1 su lado, ¿cuánto mide el lado de B a C? 1. 1 también, ¿no? 1 también, claro, 1 porque es un cuadrado. Excelente, muy bien. Pero ¿qué nos dice la pregunta? ¿Cuánto mide la diagonal AC de ese cuadrado? ¿Cómo puedo yo determinar esa diagonal? ¿Cómo puedo yo encontrar la medida de esa diagonal? 1 más 1. ¿Ves 1 también? Dicen que es 1, Sofía dice 1 más 1. Bueno, es que da lo mismo. Da lo mismo, ok. No sé. Vamos a ver. Ella tiene como alguna idea por ahí, ¿verdad? Antes de calcular el valor numérico, quiero preguntarles, cuando se traza esa diagonal, ¿qué pasa con el cuadrado original? Se convierte en triángulo. ¿En cuántos triángulos? 2. Hay dos triángulos, ¿verdad? Ok, pero vamos a trabajar con el triángulo este de aquí abajo. Así que vamos a ver este triángulo que se forma aquí. Entonces, vemos que este lado acá abajo mide 1, ¿verdad? Y este de acá también mide 1. Y nuestro problema es calcular el valor de esa diagonal que es AC, ¿verdad? Este triángulo, ¿qué clase de triángulo es? ¿Qué clase de triángulo es? Y el lado A, ¿cómo? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo recto en B, ¿verdad? Así que el lado AC me representa ¿qué cosa de ese triángulo? La hipotenusa. La hipotenusa. Y para La calcular, hipotenusa. y para calcular la hipotenusa, ¿qué teorema usamos?
Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, muy bien. Entonces, ayúdeme pues a calcular la hipotenusa. Vamos a usar AC para nombrarla. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? No sé, no, cuidado que no escucho de tanta gente que está hablando. A ver, vamos a repasar otra vez el teorema de Pitágoras. Yo les dije que ese teorema tienen que memorizarlo porque lo vamos a seguir usando y ustedes lo seguirán usando. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que el cuadrado de la hipotenusa, o sea, la hipotenusa le estoy llamando AC, el cuadrado de ella, AC al cuadrado, va a ser igual al cuadrado de este cateto, que ya yo sé que es 1, más el cuadrado de este otro cateto, ¿verdad? Eso es lo que me dice el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de este cateto más el cuadrado de este otro cateto. Así que aquí tengo la hipotenusa. Otra vez, todavía ando buscando el valor de ella, ¿verdad? Así que la mantengo ahí. La hipotenusa AC elevado al cuadrado va a ser igual. Resuélvame. 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. 1. 1. Más, más 1 al cuadrado otra vez. 1. 1. 1 más 1 es 2. 2. Así que ahí Sofía decía que había que sumar 1 más 1, ¿verdad? Ok, pero no porque tengo que sumar 1 más 1, tengo primero que elevar al cuadrado. Entonces, como era 1, pues quedaba 1 más 1. 1 más 1, 2. Pero ¿qué estoy encontrando? Estoy encontrando el área del cuadrado. Yo nada más quiero este lado. ¿Qué tengo que hacer para saber cuánto mide AC? Sacarle raíz a la C. Sacamos la raíz a AC, pero también de este otro lado. ¿Y cuánto nos queda? AC. Igual a raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Así que la hipotenusa mide raíz cuadrada de 2. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Preguntas? Chicos, vayan anotando. Recuerden el tema que estamos dando. El 2 del cuadrado se cancela con el... Aquí, con la raíz y solo nos queda AC. A ver, recuerden, estamos dando razones trigonométricas de triángulos especiales. Son especiales porque tienen medidas especiales, ¿sí? Esta que está aquí, este triángulo, sale o se genera de este cuadrado que tiene el lado 1. ¿Hay alguna otra pregunta aquí, sino para seguir avanzando? Hemos encontrado, partiendo de un cuadrado, hemos encontrado el valor de la diagonal, que en este caso coincide con la hipotenusa, ¿verdad? Y ya tenemos los 3 lados de ese triángulo. Nos hace falta, aparte de eso, tenemos este ángulo de aquí. Bien. Como no hay preguntas, o vuelvo atrás a ver si hay alguna otra pregunta, si no, para seguir avanzando. Ok. Aquí aplicamos teorema de Pitágoras para calcular la diagonal. Bien. En ese mismo triángulo, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto miden los ángulos A, B y C? Bien, vamos a observar el cuadrado que tengo yo acá, ¿verdad? Pregunto, ¿cuánto mide este ángulo que está aquí? El ángulo B en un cuadrado, ¿cuánto mide este ángulo? 90 grados, bien. O sea que el ángulo D también mide 90 grados, ¿verdad? Sí. En A, el ángulo completo mide 90 grados. ¿Lo ven? ¿Sí? Todo, porque es la esquina. Lo mismo en el ángulo C acá,
mide 90 grados. Bien. Cuando nosotros trazamos la diagonal AC, ¿qué hace la diagonal al ángulo A y al ángulo C? Dividirlo. Los divide, muy bien, los divide. Y entonces, pregunto, ¿cuánto medirá este ángulo que me quedó aquí, que es este de aquí arriba? ¿Cuánto medirá este ángulo que está aquí, que es este que está aquí arriba? 45 grados. ¿Todos están de acuerdo? ¿Que aquí hay 45 grados? Sí. Ajá, hay otra persona que está de acuerdo. Ok, pero como que no todos están convencidos de que allí hay 45 grados. La diagonal en un cuadrado biseca el ángulo que yo tengo allí. ¿Qué significa bisecar? Dividir en dos partes iguales. O sea, que al bisecarlo, 90 dividido entre 2 quedan de este lado 45 y de este lado también 45 grados. Además, observen los lados de los, de los catetos, por decir así. Son iguales, ¿verdad? 1 igual a 1. Eso me indica que el ángulo C es igual al ángulo A, porque el ángulo C es opuesto a este lado que es 1 al AB, y el ángulo A es opuesto al lado BC, que también vale 1. Entonces, como sus medidas son las mismas, estos ángulos son iguales entre ellos. Así que bueno, ya podemos, viendo la figura original, podemos deducir que el ángulo B, este ángulo mide 90 grados, ¿verdad? El ángulo A, 45 grados. Y el ángulo C, también 45 grados. Ahora, ya tenemos un triángulo más completo. Ya tenemos un triángulo que tiene el triángulo ABC, que tiene la medida de sus lados, la de la hipotenusa y también tiene la medida de los ángulos de él. Otra cosa, si yo sé que este ángulo mide 90 grados, ¿verdad? Y sé que el ángulo A mide 45 grados, yo simplemente aplicando la teoría de que la suma de los ángulos internos de un triángulo me debe dar igual a 180 grados, nada más lo único que hacemos es que restamos 90 menos 45 y nos da el otro valor también. De esa misma forma podemos comprobar que en realidad este ángulo vale 45 grados. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, sigo avanzando. Ahora, ya tenemos el triángulo ABC, cuyos lados miden 1, 1 raíz de 2. Sus ángulos miden 45 grados. Entonces me están pidiendo, ¿verdad? Aquí está el ángulo B, 90 grados, el ángulo A, 45 y el ángulo C, 45. Me piden, calcula las razones trigonométricas de 45 grados. ¿Pero cuál de los dos ángulos yo puedo utilizar? Cualquiera de los dos. El que está allá arriba en A o el que está acá en C. Usted decide. Pero si tome uno de ellos, pues, y vamos a calcular las razones que nos están pidiendo. ¿Cuál de ellos quieren usar ustedes? Díganme. ¿Cuál de los dos? ¿El que está allá arriba o el que está acá abajo? Para calcular las razones. Dice, a lo mejor estarán pensando, profe, pero nos cambió el triángulo, porque ayer, digo, en la clase anterior que vimos el triángulo de esta forma, así, ¿verdad? Así. De esta forma, más o menos. Así nosotros calculamos las primeras razones. Ahora el triángulo está al revés, no importa. Lo importante es saber cuál es el ángulo que yo voy a tomar para 45 grados y determinar para ese ángulo quién es el lado opuesto
quién es la hipotenusa y quién es el lado adyacente. Así que ustedes escojan. ¿Para qué ángulo vamos a calcular? ¿Para el de 45 grados que está acá arriba o para el de 45 grados que está aquí? ¿Cuál quieren utilizar? El de arriba. El de arriba. Vamos con el de arriba. Ya que nada más una persona dijo. El de arriba. El de arriba. Nos vamos con este, pues. Seno para este. El seno de ese ángulo de 45 grados. Recordemos la definición. Lado opuesto entre hipotenusa. ¿Quién es el lado opuesto de este ángulo? El lado opuesto para este ángulo. Ajá. Vamos con las letras primero. BC. 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 Este es el lado opuesto para el ángulo que está aquí arriba. BC. Se divide entre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Las letras de la hipotenusa. AC. AC. Ok, muy bien. Bien. Ahora, sí, vamos a reemplazar los lados por sus medidas. ¿Cuánto mide BC? 1, ¿verdad? 1. Muy bien. Y AC, que es la hipotenusa, mide raíz cuadrada de 2. Vamos a dejarlo ahí. Ahorita hacemos algo más. Vamos a buscar ahora el coseno de 45 grados para este que está aquí arriba. A ver, la definición dice lado adyacente para coseno. Coseno, lado adyacente entre hipotenusa. ¿Quién es el lado adyacente de ese ángulo que estamos usando de 45 grados? AB. AB. Lado adyacente es el lado que forma el ángulo que no es la hipotenusa, este que está aquí. AB es el lado adyacente de él. Y la hipotenusa sigue siendo AC, ¿verdad? AC. Reemplazamos. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto vale AB? ¿Cuál es la medida de AB? 1. 1. ¿Y la medida de la hipotenusa? Raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2. ¿Vieron la belleza? El seno y el coseno de 45 grados es el mismo valor. Valen igual. Porque nos dio 1 sobre raíz de 2. ¿Qué pasará con la tangente? Vamos a ver qué pasa con la tangente. La tangente es lado opuesto entre lado adyacente. ¿Cuál es el lado opuesto de la tangente para el ángulo de 45 grados que está aquí arriba? 1. Sí, pero las letras. Primero las letras y luego me dicen el valor, ¿ok? El lado opuesto de 45 grados. BC. BC. Muy bien. BC. Lado adyacente de este ángulo de 45 grados. AC. AC es la hipotenusa. AC es la hipotenusa. Ella no va a cambiar. Entonces, el AB es el lado adyacente. AB. Ahora, ¿cuánto vale BC? 1, ¿verdad? Y AB, 1. Entonces, la tangente de 45 grados es igual a 1. Bien. Antes de comprobar esto, porque lo vamos a comprobar con la calculadora, pero antes de eso, ojo, en la clase pasada, yo les dejé a ustedes que me investigaran qué pasaba cuando el denominador quedaba una raíz. ¿Se acuerdan? Teníamos una raíz el año pasado, que dimos radicales. Cuando quedaba una raíz en el denominador, yo les decía que había que racionalizar. ¿Qué significa racionalizar? Tomamos la fracción que tenemos aquí, ¿verdad? Igualita, 1 sobre raíz de 2 y se multiplica por otra fracción unitaria. ¿Por qué unitaria? Para evitar que se afecte la original. Cuando hablo de fracción unitaria, está formada por un numerador y un denominador igual.
¿Por quién debo yo multiplicar raíz cuadrada de 2 para que se transforme a un número entero, a 2? Debo multiplicarla por él mismo, ¿verdad? En el denominador multiplico raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 para que me quede raíz cuadrada de 4 y la raíz de 4 es 2. Pero si en el denominador yo estoy multiplicando por raíz cuadrada de 2, en el numerador también, para que esta fracción sea una fracción unitaria y no me afecte la fracción original. ¿Qué estoy haciendo? Encontrando una fracción equivalente. Entonces, cuando ya hago esto, hago la multiplicación 1 por raíz de 2, raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 ya sé que es raíz de 4, que eso equivale a 2 enteros. Así que esta fracción 1 sobre raíz de 2 racionalizada es raíz de 2 sobre 2. Lo mismo le pasa al coseno. Aquí también. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque ahora usted va a buscar los que tienen la calculadora científica. Usted va a hacer lo siguiente. En la calculadora, usted enciende la calculadora. Debe tener presente que la calculadora debe estar en modo degree, que es grados, porque estamos trabajando con grados los ángulos, ¿ok? Entonces, dependiendo de su calculadora, para calcular el seno de 45 grados, usted pone sen o sin como aparece, 45 igual. Algunas calculadoras, las últimas, te están dando este resultado. Raíz de 2 sobre 2. Otras te están dando el resultado en decimal. Para los que les sale así, raíz de 2 sobre 2, hay una tecla que dice S y una flecha doble D. Usted presiona esa tecla una sola vez, S, flechita doble D, y le da el número en decimal que es 0,7071067812. Eso es el ángulo de 45 grados. El seno, perdón, del ángulo de 45 grados. Algunos que tienen calculadoras científicas anteriores, primero se pone 45 y después seno y inmediatamente te da el resultado en decimal. Así que usted tiene que aprender a usar a reconocer la calculadora suya. Voy a dejar de compartir un momentito. Tomen una captura de esto. Vamos a mantenerla mientras. Bien, aquí yo tengo la calculadora de la computadora. Miren, en la computadora aquí usted puede cambiarle el modo a estándar, nada más te suma, resta y ya pocas cosas, pocas funciones. Aquí entonces usted le puede dar modo científico y te aparecen las funciones de trigonometría que están aquí donde dice trigonometría. ¿Ve? En esta, creo que primero se escribe el ángulo, que es 45, y luego el seno, ahí está. Y te sale todo el montón de decimal, ¿ve? Pero ella acá escribe seno del ángulo de 45 grados. Así que también pueden utilizar la calculadora de la computadora o la calculadora que te ofrece el teléfono para hacer los cálculos. ¿Sí? Bien, seguimos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Qué hemos aprendido de esta diapositiva? Una persona que me resuma lo que aprendió en esta diapositiva. Una nada más. ¿Qué hicimos en esta diapositiva? Encontrar el seno, cosente y tangente Ajá, ¿de quién? del triángulo rectángulo.
de uno de sus ángulos. de uno de sus ángulos. En este caso, el de 45 grados, ¿verdad? Recuerden que las funciones o las razones trigonométricas se basan en el ángulo. En este caso, estamos calculando para el ángulo de 45 grados, para este ángulo de 45 grados. Este de acá va a tener los mismos valores. Hemos calculado entonces seno de 45 grados, nos dio a raíz de 2 sobre 2, coseno de 45, raíz de 2 sobre 2, o sea que para el ángulo de 45 grados, el seno y el coseno me va a dar la misma respuesta. Y la tangente de 45 grados siempre me va a dar igual a 1, siempre. Es la de 45 grados. Así que si de repente les dicen ustedes, bueno, tangente de teta un ángulo cualquiera, o tangente de A es igual a 1, ya usted sabe que A es 45 grados. Podemos hacer esa relación aquí, porque siempre la tangente de este ángulo te va a dar igual a 1. Bien, en la siguiente hemos visto aquí entonces el triángulo especial de que está en esta relación 1, 1, raíz de 2 y tiene ángulos de 45 grados. Vamos a ver ahora el siguiente triángulo, es otro triángulo especial. Y este triángulo, no quise, o sea, solamente ya traje el triángulo listo. No lo quise demostrar como sacamos el otro, que lo sacamos de un cuadrado del lado 1. Este triángulo sale de un triángulo equilátero. Equilátero, o sea, sus tres lados iguales. Y su lado mide 2. El triángulo original es un triángulo equilátero donde sus lados miden 2, pero se traza la altura que va desde G a su lado opuesto y la altura es perpendicular a la base y está partiendo ese lado del triángulo original, ¿verdad?, en dos partes iguales. Por eso este lado, que es la hipotenusa, mide 2, este de acá mide 1 y la altura la sacamos o se deduce con el teorema de Pitágoras, va a valer raíz cuadrada de 3. Aparte que en un triángulo equilátero, voy a hacer un dibujo, no va a salir bonito, pero bueno, más o menos. Esto es lo que está pasando allí. Este es el triángulo original, 2, 2 y 2. Los triángulos equiláteros, todos sus tres ángulos miden igual. Si sus tres ángulos miden igual, ¿cuánto mide cada ángulo? En un triángulo equilátero, si los tres miden lo mismo y la suma, recuerden, nos debe dar a 180 grados, ¿cuánto mide cada ángulo? En un triángulo equilátero. 60 grados. 60 grados, muy bien. Así que aquí tengo 60 grados, que es este que está aquí, ¿ves? Acá arriba hay 60, pero como trazamos la altura lo biseca y de ahí sale el ángulo de 30 grados. Y la altura es perpendicular a la base, que de ahí sale este ángulo que está aquí, que es de 90 grados. Este es un triángulo rectángulo, solamente estamos usando la mitad del triángulo equilátero original. Bien. Ya viendo eso, entonces, tenemos que calcular el seno de 30 grados, el coseno para 30 grados y la tangente para 30 grados. Tomando en cuenta las definiciones de cada una de ellas, ¿me puede decir usted cuál es el seno de 30 grados en este triángulo? ¿Cuál sería primero la razón haciendo la comparación de los lados? Y luego me da los números. ¿Cuál sería el seno de 30 grados? Primero la razón de los lados. Ahora los lados se llaman, el triángulo, perdón, se llama EHG. ¿Qué dividirían allí? HG entre EH.
o EH entre GH. A ver, primero vamos a definir primero cuál es el lado opuesto del ángulo de 30 grados que está acá arriba. EH. EH es el lado opuesto de él, ¿verdad? EH. ¿Quién es la hipotenusa en ese triángulo? GE. Voy a ponerla aquí, a marcarla de rojo. La hipotenusa es esta que está acá, ¿verdad? Este que está aquí. Entonces recuerden, seno, lado opuesto entre hipotenusa. Así que aquí yo voy a poner eje. La hipotenusa es eje. Ya que tengo establecida la comparación, entonces reemplazo con los números. ¿Cuánto mide EH? 1. 1. ¿Y EG? 2. 2. Así que, muy bien, el seno de 30 grados es 1/2. Si lo quiero dar en decimal, ¿cuánto es? 0.5. 0,5, ¿verdad? Seno de 30 grados es 1/2 y que es lo mismo que 0,5. Vamos con el coseno. Mire que en el de 45 grados eran igual seno, coseno. Vamos a ver si acá pasa lo mismo. No sé. ¿Qué lados comparamos aquí? Lado adyacente entre hipotenusa. ¿Quién es el lado adyacente de 30 grados, del ángulo de 30 grados? ¿Quién es? GH. GH, muy bien. ¿Y la hipotenusa? GE. Eje o GE, lo mismo, no importa cuál letra yo ponga primero, es la misma cosa, ¿ok? EG o GE es lo mismo. Entonces, ahora, GH, ¿cuánto mide? Raíz de 3. Raíz de 3. Raíz de 3. ¿Y EG? 2. 2. Excelente. Hemos encontrado el valor de el coseno de 30 grados, raíz de 3 sobre 2. ¿Es igual a esto? No, acá no se cumple lo que se cumple con el de 45 grados. Vamos a ver la tangente, ¿cuánto es? ¿Qué valores de lados vamos a calcular aquí? Lado opuesto, EH, entre GH. Entre el lado adyacente, que es GH. Muy bien. ¿Cuánto vale EH? 1. 1. ¿Y cuánto vale GH? 1. También Raíz 1. de 3. GH es este Raíz de de acá, 3. ¿verdad? Raíz de 3. Ajá. Entonces me quedó la raíz en el denominador. Inmediatamente racionalizo, multiplico por raíz de 3, raíz cuadrada de 3, el denominador y también el numerador. Entonces hacemos la multiplicación. 1 por raíz de 3, y raíz de 3 por raíz de 3 es 3, porque raíz de 9 es 3. Listo. Hemos encontrado las 3 razones trigonométricas para el triángulo el ángulo de 30 grados. Bien. En la que sigue, ustedes van a calcular las 3 razones trigonométricas para el de 60. Tomen una captura. Esta la van a hacer ustedes en su cuaderno porque ya el tiempo se me está acabando. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos con esto. Aquí, esto también lo van a hacer, pero lo vamos a completar y luego usted va a hacer una ficha manipulable que usted la tenga ahí a mano. Nosotros ya calculamos el seno del ángulo A. ¿Cuánto nos dio el seno del ángulo A? 1/2, ¿verdad? Era 1/2. El ángulo A ahora es 30 grados. Ya calculamos el seno de 30 grados, nos dio 1/2. El coseno de 30 grados nos dio raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Y la tangente, que fue esta que acabamos de hacer aquí, ¿eh? Coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Y la tangente, raíz de 3 sobre 3. Estamos poniendo los valores que encontramos al final en la tablita.
Para el coseno de 45, el seno de 45 grados nos dio, era raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Y nos dio lo mismo para el coseno, raíz de 2 sobre 2. Y la tangente es 1. Así que ya la tablita la tenemos casi terminada, nada más le falta a usted encontrar el valor del seno de 60 grados, del coseno de 60 y la tangente de 60 y termina de completar la tablita y va a ser una ficha. ¿Saben lo que es una ficha, verdad? ¿O debo explicarla?